Gracias, gracias. ¿Cómo están, doctores? Buenas noches. De nuevo agradeciendo esta cordial invitación que me hace Oscar para esta sesión en la que honestamente yo no pensaba encontrar tantos participantes porque en vísperas de fiestas navideñas, en vísperas de... ¿Me escuchan bien? Ahí Doris dice que no escucha. ¿Escuchan todos ustedes? Confírmenme, por favor. Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto, parece que solamente es un problema con Doris. Sí, por favor, con Doris creo que es el problema. Entonces, un poco lo que yo les quería comentar era pues que definitivamente en estos tiempos normalmente las personas están más bien ocupadas en sus actividades de celebraciones en la oficina, en algunos ambientes, en temas de Navidad. Entonces, no es normal una convocatoria y una acogida como la que yo estoy mirando en este curso, porque estoy viendo aproximadamente, increíble, pero estoy viendo 75 personas. Y tener 75 personas en un curso en vísperas de Navidad es todo un éxito. A ver si puede. Vamos a tratar de que esto valga la pena. Vamos a tratar de que esta reunión que tenemos hoy día justifique nuestra asistencia y vamos a discutir hoy día el tema que tiene que ver con las notificaciones en el nuevo Código Procesal Penal. Vamos a ver este tema de las notificaciones y de pronto vamos a saltar a otros temas también de implicancia procesal que a ustedes les puede interesar. Pero primero quiero empezar agotando el tema de las notificaciones o de las comunicaciones en el Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? El capítulo cuarto del nuevo Código Procesal Penal, el capítulo cuarto, dice notificaciones y citaciones. El artículo cuarto regula todo lo que tiene que ver en el nuevo Código Procesal Penal con las notificaciones y las citaciones. Me había olvidado de decirles que, como siempre, los que ya me conocen saben que me interesa mucho y aprecio bastante cuando mis participantes están conmigo en cuerpo y alma. Esto es, se conectan a través del video también. Eso sería bastante interesante para los efectos de tener una mejor inmediación. ¿Cierto? Perfecto. El doctor Fernando ha puesto al arbolito para que me acompañe. Le agradezco, doctor Fernando. Y los que me puedan acompañar en video, yo voy a apreciarlo mucho porque, como les digo siempre, no me voy a sentir hablando tan solo. Así que a los que lo tengan a bien hacer, gracias, Susan, por permitirme verte. Y a todos, Ángelo también, gracias. Así que me vas a contribuir con todo lo que vamos a discutir hoy día. Vamos a hablar algunos temas que tienen que ver con el nuevo Código Procesal Penal y el tema de las notificaciones, ¿cierto? Como todos sabemos, la notificación es un acto de comunicación. Es un acto de comunicación, es un acto de citación, es un acto en el que tienen que constar ciertas formalidades. Son actos netamente formales, ¿cierto? El código dice que en el 127 que las disposiciones y resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor. Entonces, con esto, ¿qué nos estamos percatando? Nos estamos percatando de lo primero en notificaciones, que es la oportunidad de la notificación. Toda disposición o resolución debe ser notificada dentro de las 24 horas de ser dictadas. O sea, esto es, inconducta funcional va a ser una situación que le podría generar una sanción
al personal encargado de notificaciones va a ser que se guarden una resolución o que se guarden una disposición y no la notifiquen dentro de ese plazo establecido en la norma, que es el plazo de 24 horas de ser dictadas. ¿De acuerdo? Dentro de ese plazo. Yo entiendo que hay un uso costumbre de notificar en los siguientes días, y esto debido a la carga procesal, esto debido a situaciones tal vez explicables en muchos casos, pero lo cierto es que el plazo que establece la ley para notificar, que es lo que ustedes, los que aspiran a ser asistentes administrativos, tienen que tener claro, el plazo es 24 horas después de ser dictadas. Incluso el código dice, salvo que la norma ponga un plazo menor. Esto es de inmediato. Hay algunos casos, por ejemplo, como en audiencias de prisión preventiva, como temas donde está la libertad de por medio, que la notificación no se tiene que hacer dentro de las 24 horas, sino se tiene que hacer de manera inmediata. ¿Cierto? El otro dice, la notificación al imputado que ha sido detenido o que ha sido privado de su libertad o que ha sido preso será realizada en el lugar donde está detenido. Entonces, la primera notificación se le va a hacer en el lugar donde ha sido detenido. ¿De acuerdo? Con el medio más rápido, indicándole por qué se le ha detenido. ¿De acuerdo? Y esto va a ser siempre una notificación personal. Solamente en caso de que las partes tengan defensor, tengan abogado, solamente en esos supuestos de que tengan abogado apoderado, se le notificará a él. Pero de lo contrario, la notificación es personal. O sea, a menos que yo haya delegado un apoderado, la notificación será a mi apoderado. O a menos que yo haya señalado un domicilio con mi abogado defensor en su domicilio procesal, la notificación será allí. De lo contrario, la notificación tiene que hacerse personal. ¿De acuerdo? Vamos a ver luego las modificaciones que se han dado en el código respecto al tema de la notificación electrónica, al tema de los edictos, pero como se dan cuenta, la notificación en materia procesal penal no tiene una regulación tan extensa como sí la tiene en el Código Procesal Civil. Por eso es que se dice que rige todo lo que no está previsto en el Código Procesal Penal, lo relacionado con el Código Procesal Civil. O sea, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil. Entonces, ¿cuál es la base legal para notificaciones? El Código Procesal Penal, supletoriamente el Código Procesal Civil y todos los reglamentos sobre la materia que dicte FN, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Corte Suprema, los acuerdos plenarios y las demás normas sobre la materia. Esta es la base legal. Muy bien. Hay una notificación que no es muy usual de un tiempo a esta parte, pero es una notificación prevista en la ley, que es la famosa notificación por edictos, ¿cierto? La del 128 del Código Procesal Penal. ¿Qué es esa notificación por edictos? Esto primero necesita que se ignore el lugar donde se encuentra la persona, ¿cierto? Y se tiene que hacer saber ese hecho de ignorarse el domicilio en materia civil. Esto se maneja de esta manera, ¿cierto? Y se tiene que hacer notificaciones en el diario oficial o a través del portal o página web de la institución, ¿cierto? De hecho, que esta es una notificación pues bastante cuestionable, una notificación que normalmente pues es simplemente y sencillamente una formalidad. ¿Por qué? Porque no creo que ustedes tengan costumbre, ni nadie tiene costumbre de leer edictos. Esto es una práctica en estudios jurídicos grandes. En estudios jurídicos grandes, sobre todo en materia civil, hay personal del estudio jurídico encargado de leer todos los días los edictos para mirar temas de remates, para mirar temas de prelaciones, para mirar notificaciones que puedan haberse dado de una u otra forma con algún nivel de importancia, pero eso es, como les digo, la excepción. Muy bien. Esto
respecto a lo que el código llama notificación del 127. Técnicamente a eso le llama el código notificación. Notificación tiene que ser al investigado. Notificación tiene que ser al procesado. Notificación tiene que ser al acusado. ¿Cierto? Ustedes saben que eres investigado, eres acusado, pero en general vamos a usar el término procesado. Notificaciones es todo lo que tenga que ver el procesado. Respecto a los demás, el código le da el nomen juris de citaciones. Hablamos ya de citaciones. ¿Y con quién estamos hablando de citaciones? Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de testigos, de peritos, intérpretes, depositarios. A ellos, la denominación es citaciones, ¿cierto? Ellos van a ser citados por personal de la policía, si es una investigación que está a cargo de la policía, por personal de la fiscalía, si es un cargo de la fiscalía está esta investigación, o por personal del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Sin embargo, con ellos hay una flexibilidad mayor. Lo que no se puede hacer con el imputado, lo que no se puede hacer con el investigado, con el acusado, con el procesado en general, lo que no se puede hacer con él, sí se puede hacer con testigos, sí se puede hacer con peritos, con intérpretes, con la víctima, con depositarios. A ellos incluso se les puede notificar por teléfono. A ellos incluso se les puede notificar por fax. El código usa una palabrita que ya hace años, desde que creo que yo era niño, estaba en el nido, lo veía, que era el tema del telegrama, ¿no? Los telegramas, pero creo que el código usa ese término, pero creo que hoy día ya nadie usa eso, y a menos que algún pueblito en el Perú tenga pues este mecanismo de comunicación, no lo he visto, pero el código, no sé, el código del 2004 pues lo ha seguido incluyendo. Sin embargo, acá lo que hay que hacer es una constancia. El secretario, el asistente, el empleado del Poder Judicial, del Ministerio Público, el servidor judicial, lo que tiene que hacer es llamar, comunicar y dejar una constancia de que se hizo esa comunicación. Hará constar en autos. ¿De acuerdo? Respecto a los militares, a las autoridades de la policía, de las fuerzas policiales, de las Fuerzas Armadas, se les va a notificar siempre por sus superiores jerárquicos. Claro, si están en actividad, porque cuando están en retiro, eso ya no procede así. Toda citación, toda diligencia de notificación tiene que tener una constancia. Lo que yo les decía, si la notificación es por escrito, hay una constancia escrita. Si la notificación es electrónica, hay una constancia electrónica. Si la notificación es por teléfono, se tendrá que hacer una razón. ¿De acuerdo? Pero siempre, en todo lo que es citaciones, notificaciones, debe quedar una constancia por escrito. Eso es algo que es una formalidad que no puede dejar de realizarse. El artículo 131 es el que nos va a generar mucho más debate el día de hoy, porque el artículo 131 es el artículo que tiene que ver, es el artículo que regula todos los defectos en la notificación, o sea, situaciones en la notificación que se van a dar por problemas le pusieron mal el nombre, ¿cierto? Le notificaron de manera incompleta, no le alcanzaron el contenido exacto de la resolución, la disposición llegó sesgada, ¿sí? No se ha firmado correctamente, el que recibió la notificación no lo firmó, el que lo recibió tampoco lo firmó, ¿cierto? Problemas que tienen que ver con errores en notificación, problemas que tienen que ver con posibles nulidades. Pero que hay una norma expresa en el 131. Hay una norma expresa en el 131 que tiene que ver con lo que es convalidación. Convalidación. Y dice, y lo voy a leer de manera textual, dice, el vicio de notificación se convalida si el afectado procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer de un requisito formal, ha cumplido su finalidad.
¿De acuerdo? Entonces, luego vamos a hacer un análisis de los acuerdos plenarios, de las resoluciones del TCE, de todas las normas que se han dado respecto al tema de las notificaciones. Pero antes, quiero que recordemos brevemente el tema de las nulidades en el Código Procesal Penal. Ustedes saben que para que el Código Procesal Penal, este nuevo código, ha regulado varios artículos respecto al tema de las nulidades. Y en el tema de las nulidades tenemos el título tercero. En el título tercero, voy a revisar acá, el título tercero de la sección primera, el título tercero de la sección primera de la actividad procesal, regula la nulidad. ¿Y qué nos dice el código respecto a la nulidad? Nos habla de los principios que regulan la nulidad. Y el primer principio es el principio de taxatividad. El segundo principio es el principio de trascendencia. El tercer principio, convalidación. Y el cuarto principio, el principio de saneamiento. ¿Cómo es esto? Para que una notificación, en este caso, o en general para un acto procesal, sea declarado nulo, lo primero es que tiene que haber una causal. Porque no puede haber nulidad sin causal de nulidad. O sea, cualquier error en materia procesal no puede ser anulado. O sea, un error, en todo caso, se tiene que cuestionar vía impugnación, un error se tiene que cuestionar vía apelación, un error se tiene que cuestionar vía casación, que son los mecanismos para cuestionar errores. Errores que tienen que ver, pues, con resoluciones, errores que tienen que ver con apreciación o valoración fáctica o aplicación normativa. Esos errores tienen que ser materia de apelación. En cuanto a resoluciones, y los errores en cuanto a actos procesales distintos de resoluciones únicamente pueden ser cuestionados por notificación, si es que, por nulidad, perdón, si es que hay taxatividad. Esto es una causal expresa. El artículo 149 nos dice: la inobservancia de las disposiciones establecidas para las resoluciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por la ley. ¿Qué quiere decir? Que algo es nulo únicamente cuando la norma dice que es nulo. Principio de taxatividad. El artículo 150 nos habla de la nulidad absoluta. Y el artículo 151 nos habla de la nulidad relativa. O sea, la nulidad relativa es la única nulidad convalidable. La única nulidad que se puede convalidar. Y la única nulidad que además se puede sanear. ¿Qué dice el artículo 152? Convalidación. Lo mismo que he leído en el artículo 131. Cuando leí el artículo 131, hablé en el último párrafo del 131, 131.2, hablé de lo que es la convalidación. Y dice, el vicio de notificación se convalida cuando el afectado procede de manera que ponga conocimiento, ponga evidencia de haber tomado conocimiento de la disposición o resolución, o si ésta ha cumplido su finalidad. Esto hay que concordarlo con el 152. El 152C nos dice: si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto a los interesados, o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los intervinientes, se considerará convalidado. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier vicio, cualquier error, cualquier defecto en una notificación, per se no es nulo. No es nulo porque se cometió el vicio. No es nulo porque existió el error. Para que sea nulo, tiene que darse necesariamente esa causal, ese error, ese agravio, ese vicio, y además se tiene que haber afectado a la persona. Porque si no se afectó porque realmente tomó conocimiento, no se afectó porque cumplió su finalidad, no hay agravio. Y si no hay agravio, no puede haber nulidad. ¿De acuerdo?
no puede haber nulidad. Y el 153 me habla de saneamiento. Claro, el saneamiento es siempre que sea posible. O sea, yo tengo que sanear siempre que esto sea posible. No voy a sanear cuando ya no es posible. Ahí podría haber un vicio de notificación. Yo lo puedo volver a notificar siempre que sea posible. Por ejemplo, ustedes saben que acá nos mandan notificaciones a normas del Código Procesal Civil que se tienen que aplicar supletoriamente. Y el Código Procesal Civil nos enseña que entre una notificación y el acto procesal de notificación y el acto de la diligencia para la que se está notificando, tiene que mediar por lo menos 3 días. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo notifico al segundo día? Ya sí puedo generar una afectación, a menos que el que ha sido notificado, sin respetarse esos 3 días de anticipación y sin que sea una resolución de privación de libertad donde no corren estos plazos, el que ha sido notificado concurra a la audiencia y diga que un día o horas a las que le han notificado, pues le alcanza y él puede ejercer su derecho libremente, así que no hay ningún problema allí. Pero ¿qué pasa si estamos ante una actuación procesal que el litigante tiene derecho a que se le notifique con 3 días de anticipación, pero no se le notifica con 3 días de anticipación, sino se le notifica pues horas antes o un día antes? Él sí puede alegar un agravio allí, porque él va a decir, yo necesitaba prepararme para esta diligencia, reunirme con mi abogado, coordinar, trabajar una estrategia, conseguir documentación para acudir a esa actuación procesal de una manera completamente óptima, en mejores condiciones. Por lo tanto, ahí sí habría una afectación. Allí sí habría una situación que no pueda ser convalidada y tampoco pueda ser saneada porque estamos fuera del plazo. El saneamiento se tiene que dar si es que todavía no ha corrido ese plazo y se puede volver a rehacer. Dice, los defectos deberán ser saneados siempre que sea posible. O sea, el 153 dice, no siempre se puede sanear. Se sanea siempre que sea posible. ¿Y cómo se sanea? Renovando el acto, rectificando el acto, rectificando el error, cumpliendo con lo omitido. Pero claro, como les digo, esto lo puedes hacer, lo puedes sanear siempre que sea posible. ¿De acuerdo? Siempre que sea posible. Porque si ya pasó, ya no se puede hacer. Si ya estás en un plazo muy corto, tampoco se puede hacer. Entonces, no nos olvidemos de esos supuestos en cuanto a notificación. Supuestos que tienen que ver con un saneamiento y con una convalidación. Entonces, ya más o menos resumiendo todo lo que hemos venido diciendo en esta primera parte, yo lo que les puedo decir es que una notificación es una comunicación, es una citación que se les hace primero al procesado, a la víctima, a los demás sujetos procesales y también a los colaboradores de la justicia. Esto es a los testigos, a los peritos, a los intérpretes, a todos los que tengan que ser comunicados porque tengan que participar en una actuación procesal. Cuando estamos hablando del procesado, el código le llama notificación, y cuando estamos hablando de las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios, el código le llama citaciones. ¿De acuerdo? Eso les había dicho, citaciones y notificaciones. Al procesado se le tiene que notificar siempre personalmente, a menos que haya tenido su apoderado, o a menos que haya apersonado abogado y domicilio procesal. En esa medida ya no se le tiene que notificar personalmente, pero de no ser así, la notificación tiene que ser personal con él. Toda notificación tiene que tener constancia. Toda notificación se tiene que hacer constar por escrito. La constancia es escrita. La constancia es escrita. Entonces, si esto se da con esas formalidades que les he dicho, constancia por escrito, notificación o citación dentro del plazo establecido. Si no es reo en cárcel, si no es reo en cárcel 3 días antes de la diligencia. Si es que se ha emitido una resolución dentro de las 24 horas, se tiene que notificar, ¿cierto? Existen defectos en el nombre, el apellido está mal escrito, Almanza han escrito con H, por ejemplo, ¿cierto? O han consignado mala dirección. ¿Hay algún defecto en la notificación?
¿Sí? Esto no siempre va a generar la nulidad de notificación. Si es que ese defecto es un defecto irrelevante, de manera tal que es posible verse que no ha generado confusión, no ha generado error, no ha evitado la realización del acto procesal, ni ha evitado que el acto procesal de notificación cumpla su finalidad. ¿Cuál era su notificar? Comunicar y notificar. ¿De acuerdo? Se ha cumplido su finalidad, sus errores son irrelevantes. 2. De pronto se notificó a la casa del vecino, pues. No se notificó al departamento 102, se notificó al departamento 103. Sin embargo, el del 103 pues le avisó al del 102. Y el del 102 se enteró, tomó conocimiento, se personó y acudió a la audiencia. ¿Eso cómo se llama? Convalidación. ¿De acuerdo? Convalidación. Hubo un error, hubo un defecto, pero el justiciable demostró que tomó conocimiento. Demostró que tomó conocimiento. ¿Por qué es importante este tema de las notificaciones en el Perú? ¿Por qué es tan importante este tema de las notificaciones en el Perú? Porque el nuevo Código Procesal Penal nos pone un proceso con una investigación única. ¿Qué quiere decir eso? La investigación la realiza la Fiscalía, y esa investigación que realiza la Fiscalía es para la Fiscalía y para la defensa. Es una investigación única, no es como un modelo adversarial donde hay dos investigaciones. Hay una sola investigación, de manera tal que es tan trascendente el tema de la notificación que todo lo que la Fiscalía hace tiene que ser comunicado a la defensa. Si es que se va a hacer un examen médico legal, si es que se va a hacer una toma de muestras, se va a hacer una inspección, se va a hacer diligencia que sea, la que se haga, se tiene que notificar a la defensa. ¿Y cuál es la formalidad? Que se notifique válidamente. Si a partir de esa notificación válida, con todos los requisitos que les he comentado, la defensa no acude a la diligencia, no hay ningún problema. La diligencia tiene toda la validez del mundo, porque se ha cumplido con notificar a la defensa y es facultativo que la defensa concurra o que no concurra. No es obligatorio que la defensa concurra a todas las diligencias. Pueden haber testimoniales, declaraciones de agraviados, exámenes médicos, peritajes, N actos de investigación que se realicen, N diligencias que se realicen durante la etapa de investigación, donde el abogado defensor pues decía no concurrir. Yo conozco abogados que litigan simplemente sacando copias certificadas de todo lo que se ha hecho, o copias simples en los más de las veces. Y con eso litigan, presentan sus escritos, argumentan, cuestionan, ¿no? Claro, cada uno tiene su forma de litigar distinta. Entonces, en esos supuestos, cuando tenemos esas formas de litigación, no hay ningún problema, porque el abogado tenía todo el derecho de ir, pero no ha ido. La idea es que estuvo bien notificado. El problema es cuando no ha ido, pero no le notificaron convenientemente, con lo cual él podrá pedir la nulidad. Y él podrá decir, yo quería ir a esa declaración testimonial. Yo quería ir a la declaración del agraviado. Yo quería ir para ejercer mi derecho a contradicción, para hacerle preguntas aclaratorias, porque estamos en investigación y yo quería que saque información que de pronto sea una información de descargo. Para eso quería ir y me han afectado mi derecho porque no me han notificado válidamente. Entonces ahí sí hay un problema de no convalidación. Ahí sí, esa declaración lamentablemente tendrá que ser anulada, porque se habría hecho una declaración sin haber notificado al abogado defensor para que el abogado defensor tenga la posibilidad de controvertir, tenga la posibilidad de discutir, de discrepar con lo que se ha afirmado por ese testigo en esa diligencia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La trascendencia de la notificación en nuestro Código Procesal Penal, al ser una investigación única, al ser una exhaustación en la que con la buena notificación se valida el acto procesal. A ver, para los que todavía lo están dudando o los que todavía no me lo han entendido porque seguramente lo expliqué muy mal, vamos. ¿Nuestro código qué permite? Nuestro código permite ingresar al juicio oral vía lectura, cantidad de actas, ¿cierto? Cantidad de actas. Todo lo que es prueba preconstituida, todo lo que es prueba anticipada, declaraciones de testigos, declaraciones de peritos,
¿cierto? Informes periciales, actas, etcétera, se tiene que ingresar, se puede ingresar vía lectura, vía oralización. ¿Pero qué dice? Si es que se han notificado conforme a las formalidades del código. O sea, si es que se ha realizado el debido emplazamiento. Y miren, les voy a leer el artículo 383 para que tengan en cuenta lo que dice el artículo 383. El artículo 383 dice, literal, se incorporan al juicio para su lectura actas, prueba documental, certificaciones, constataciones, dictámenes periciales, actas del examen, debate pericial. Miren todo lo que se puede entrar con lectura. ¿Pero qué dice? Actuadas con la concurrencia, la defensa o el debido emplazamiento. O sea, para que se pueda realizar, basta que se haya dado el debido emplazamiento de las partes. Si las partes han sido debidamente emplazadas, la diligencia se hace con quien haya concurrido. Si el actor civil no concurrió, qué mala suerte. Si el tercero civil no concurrió, qué mala suerte. Si el procesador no concurrió, qué mala suerte. El acto procesal se realiza y se ingresa al juicio oralizándose. ¿De acuerdo? Porque ¿cuál es el requisito para que se pueda oralizar? El requisito para que se pueda realizar es que esto se haya realizado con las formalidades del código. ¿Y cuál es la formalidad? Lo dice el 383 de manera literal. Dice, el examen, el debate, con la concurrencia de las partes o su debido emplazamiento. ¿De acuerdo? En el caso del perito, cuando no concurrió al juicio por enfermedad, fallecimiento, ausencia de lugares de residencia, desconocimiento de su paradero, o sea, siempre. ¿Cierto? Dictámenes, declaraciones de testigos, y siempre con su debido emplazamiento. Todo lo que es testigos también se puede oralizar, pero con las formalidades del artículo anterior. ¿Cuáles son esas formalidades del artículo anterior? Que la declaración del testigo se haya hecho con el debido emplazamiento al testigo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, en un modelo como el nuestro es muy importante el tema de la notificación, porque eso va a generar varios efectos, y el efecto más importante es que le va a dar validez a un acto procesal, le va a dar validez a una actuación que se va a incorporar al juicio con su sola lectura. ¿Por qué? Porque ya se satisfizo el derecho de contradicción. La contradicción no tiene que darse necesariamente en diligencias preliminares y en investigación preparatoria, pero sí debe permitirse la posibilidad de controvertir. O sea, no es que tenga que controvertirse, no es que el abogado llegue a hacer preguntas de contradicción, no tiene que darse eso necesariamente, pero lo que sí tiene que darse como requisito sine qua non y causal de nulidad, si es que no se hace, es al abogado darle esa posibilidad, darle esa oportunidad de controvertir. Y si no quiere usar esa posibilidad, si no quiere controvertir, bueno, se notificó válidamente y con eso se va a oralizar. Pero si no se le notificó válidamente, se va a afectar la oralización y se va a generar la nulidad de ese acto procesal por falta de emplazamiento. ¿Qué va a tocar hacer? Volverlo a hacer. O sea, retrotraer a ese momento y volver a realizar la diligencia, porque es la única forma de resolver en situaciones como esa. ¿De acuerdo? Entonces, esto les quería decir como una introducción al tema que voy a tocar hoy día, que es el tema de las notificaciones, como una presentación. Porque cuando yo conversaba con los organizadores y me decían qué tema es relevante en cuanto a notificaciones, yo les decía, en cuanto a notificaciones es sumamente relevante todo esto, ¿cierto? Es sumamente relevante todo esto. No es necesariamente lo más relevante el tema de cómo se amarran los paquetes, de cómo se distribuye entre los notificadores la notificación, ¿cierto? Ni cómo se trabaja el sistema de turnos entre los que van a notificar. Eso no tiene, creo que, ninguna importancia. Eso lo entenderá pues el administrador del módulo, el administrador en el Poder Judicial del módulo, o en una fiscalía corporativa, el que haga las veces. Pero lo que sí es importante es que
todos los que están en el diplomado, que van a en algún momento realizar notificaciones, entiendan la trascendencia de una notificación. Entiendan lo importante que es una notificación, los efectos que genera, para qué sirve y por qué tiene que darse con todas esas formalidades. ¿De acuerdo? Porque es realmente importante. Y es más, se ha visto corrupción a nivel de notificaciones en Administración de Justicia más de una vez. ¿De acuerdo? Se ha visto corrupción. Pero en fin. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario respecto de este tema? Los veo bastante concentrados. Tal vez quieran decir algo. Los escucho. Sus experiencias, algunos problemas que han tenido respecto a esto, yo agradecería si lo pueden compartir, porque hasta donde yo sé, gran parte de los que me están escuchando han dejado de ir a mesa redonda, al mercado central, a hacer sus compras navideñas por escuchar esta sesión, ¿cierto? Entonces, tal vez puedan compartir alguna experiencia que han tenido sobre el particular acá conmigo. Sí, de eso vamos a ver luego. De eso vamos a ver luego. Cómo se hace una notificación, de eso vamos a ver luego. Esas partes vamos a verlas luego. Ahora estamos en un tema más bien genérico. Miren, acá tengo a mi mano el expediente. No tengo el expediente, tengo la resolución. Tengo la resolución en un caso de acción de amparo, una acción de amparo del TC. Es una acción de amparo del TC, expediente 4303 del 2004. ¿Cierto? 4303 del 2004. ¿Qué me dice el artículo 4003, la resolución 4303 del 2004 de una acción de amparo del TC? ¿Qué me dice? Me dice que no todo error, lo que yo les decía hace un momento, no todo error, no todo vicio en una notificación genera la afectación al debido proceso y por lo tanto la nulidad. ¿Cierto? Es un chiste, pero, o sea, a mí me causa mucha gracia cuando el TC utiliza esa terminología. Miren lo que dice. No toda deficiencia en una notificación genera per se violación al derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva. Es un chiste, ¿no? O sea, que el TC hable así es un chiste, de verdad que es interesante. La palabra debido proceso es una palabra que tiene que ver pues con los sistemas de administración de justicia, más que todo ligados al common law, ¿no? O sea, no es de recibo en los sistemas eurocontinentales. En los sistemas eurocontinentales no se habla de debido proceso, más bien se habla de tutela procesal efectiva, que es un término más afín creo que a nosotros, porque nosotros tenemos más acercamiento a los modelos eurocontinentales. Y los modelos eurocontinentales hablan pues de tutela procesal efectiva, ¿no? De tutela jurisdiccional efectiva todavía, ¿no? Para ser más exactos. Sin embargo, el TC usa pues los dos términos, ¿no? La de debido proceso y también la de tutela judicial efectiva. Y dice, para que ello ocurra, resulta indispensable la constatación o acreditación por parte de quien alega la violación al debido proceso de que con la falta de la debida notificación se le vio afectado de modo real y concreto su derecho. ¿Ven? Miren qué dice el TC. Dice, tiene que verificarse una afectación real y concreta a su derecho de defensa. De lo contrario, un vicio no va a generar nulidad. Lo mismo que dice en alguna medida el artículo que hemos leído, que es el artículo 131. Nos dice pues que
se puede convalidar, ¿cierto? Y solamente va a haber nulidad de la notificación cuando estos errores han causado indefensión, ¿cierto? Vamos, ¿qué errores se pueden presentar? Errores de identidad en las personas, lo que yo les había dicho, notificación incompleta, falta alguna parte, no se ha firmado, ¿cierto? Sin embargo, casi todos esos vicios pueden ser convalidados. O sea, puede haber tenido todo ese vicio. Notificaron en el lugar equivocado. Notificaron sin poner el nombre completo correcto. Notificaron de manera parcial la resolución que tenían que notificar, etc. Sin embargo, si bien es cierto todo eso se ha dado, ¿cierto? Dice el Tribunal Constitucional en otra resolución, en el expediente 7039 del 2015, todo esto se los voy a dejar yo con acá para que lo puedan compartir con ustedes, en el expediente 7039-2015, habeas corpus del TC Lima, ¿cierto? Un tema de prisión preventiva, donde se alegó que no se notificó correctamente para la audiencia, ¿cierto? ¿Qué dijo el TC? El TC dijo que se advierte que este auto de revocatoria de suspensión fue apelado. Incluso se presentaron escritos de defensa, con lo que se evidencia que se tomó conocimiento, con lo que se evidencia que se apeló, con lo que se evidencia que ejerció su derecho de defensa. Sí, pues, hay un error. Se notificó de manera incompleta. Hay un error. Se notificó de manera sesgada. Se notificó la resolución incompleta. Sí, pero tú la apelaste. Con lo cual, demuestras que conocías el extremo. Y es más, apelaste incluso el extremo que no te notificaron. Con lo cual, ¿qué me estás demostrando? Que tomaste conocimiento. ¿Cierto? Porque tan es así que al apelar has demostrado estar enterado de ese extremo que no te perjudica y que dices que no te notificaron. Pero ¿y cómo lo apelaste? ¿Cierto? Es de los creadores de... el señor fiscal está incurriendo en un error cuando dice que yo estoy usando maniobras dilatorias, ¿cierto? Y realmente yo estoy con el audio que no funciona. Así que lo que dice el señor fiscal es incorrecto. Entonces yo le pregunto, y si usted dice que lo que yo digo es incorrecto y que su audio no funciona, ¿cómo es que me ha escuchado que le estoy diciendo todo eso? ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, claro, pareciera ser de los creadores de ese argumento, ¿no? Pero lo bueno es que siempre que se ha ido al TC, el TC ha ratificado lo que el Código Procesal menciona con claridad, ¿no? Que no todo error, no todo defecto, no todo problema genera la nulidad. ¿Sí? Y acá me están preguntando, y estoy mirando que me están preguntando, respecto de las notificaciones bajo puerta. Ángelo, te escucho. ¿Estás levantando la mano? Sí. Allá, les han silenciado a los participantes. ¿Por qué lo han hecho? Hay varios que están levantando la mano y los han silenciado. O sea, focales, ¿pueden dar la palabra, por favor? Ya están activados los micrófonos. Pueden encender sus micrófonos los participantes. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, dentro del... Siempre, bueno, ha habido una cierta discusión, no sé si tan validera, respecto de los actos procesales que realiza el Ministerio Público, que pueden ser disposiciones, requerimientos, providencias, si se cabe deducir una nulidad sobre ello. Es decir, si son... ¿Y cómo se podría deducir una nulidad? Si son... Porque he visto resoluciones en las que solicita declarar la insubsistencia, y utilizan ese término insubsistencia de cierto acto procesal del Ministerio Público, y he visto que muchas veces se pide o bien la insubsistencia o bien la nulidad, se le requiere primero al Ministerio Público, o muchas veces se realiza un incidente en el Poder Judicial para que el Poder Judicial, para que el juez encargado de la causa declare la nulidad o la insubsistencia de cierto acto del Ministerio Público.
A razón de que se usa ese término de insubsistencia, o es una terminología antigua que se sigue utilizando, o el término correcto sería el de nulidad de un acto procesal del Ministerio Público, o no cabe nulidad de los actos procesales del Ministerio Público. Lo que pasa es que, vamos, ha habido un cambio de rol, ¿cierto? Ha habido un cambio de rol. ¿Esto qué cosa es? Todo lo que antes hacía en investigación, el Poder Judicial ahora lo hace la Fiscalía. ¿De acuerdo? Es más, la Fiscalía se encarga de llevar adelante todo lo que es la investigación, porque la Fiscalía actúa como director de la investigación. Todo lo que se lleva a cabo durante la etapa de investigación es de cargo del fiscal. El fiscal toma las declaraciones, llama a los testigos, hace convocatorias a los peritos. Todas las notificaciones casi se hacen a nivel de la Fiscalía. ¿Cierto? El Poder Judicial durante toda la etapa de investigación ya no notifica nada. Las únicas notificaciones que toca realizar al Poder Judicial son las notificaciones que se hacen en etapa intermedia y se hacen en el juzgamiento, porque allí sí notifica el Poder Judicial. Es más, todo lo que es juicio notifica el Poder Judicial. Todo lo que es etapa de control de acusación notifica el Poder Judicial, porque ahí el Poder Judicial está dirigiendo esa etapa. Sin embargo, todo lo que es investigación va a dirigir la Fiscalía. Entonces, respecto de lo que haga la Fiscalía, se plantean cuestionamientos ante el Poder Judicial. La pregunta es cómo se cuestiona lo que hace la Fiscalía a nivel del Poder Judicial, ¿cierto? Entonces, si lo voy a plantear como pedido de notificación, no me lo van a hacer. ¿Por qué? Porque me van a decir yo anulo lo que yo hago, ¿cierto? ¿Sí? Porque yo hago, y lo que yo hago yo lo puedo anular. Es más, les van a dar esa lectura, lo que estamos viendo, del 149 al 154, ¿cierto? Sin embargo, para eso existe otro tipo de figuras, como por ejemplo la tutela de derechos, ¿cierto? Entonces, cuando se plantea una tutela de derechos, una pretensión en la tutela de derechos es que se declare la nulidad, precisamente, de actuaciones en la etapa preliminar o en la etapa de investigación preparatoria, cuando se han vulnerado este tipo de normas, ¿de acuerdo? Ahí no hay discrepancia, por ejemplo. Si voy a plantearlo vía tutela de derechos, no hay discrepancia. ¿Por qué? Porque en tutela de derechos el juez sí tiene la potestad de hacerlo, ¿cierto? Donde sí hay discrepancia es cuando yo lo planteo como pedido escrito de nulidad, ¿cierto? Ahí el Poder Judicial como que, además, y ahí, Ángelo, tienes toda la razón, hay decisiones contrapuestas. Hay algunos jueces que no tienen ningún empacho y anulan lo que la Fiscalía ha hecho, ¿cierto? Sin embargo, hay otros que dicen que el trámite formal, tiene que darse todo lo que tiene que ver con el artículo 71. Y al hablar del artículo 71, te derivan a todo lo que es tutela de derechos, ¿cierto? Y miren, los jueces, los fiscales, la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible ¿de qué? Cargos en su contra. Motivo de la detención. Orden de detención. ¿Cierto? Comunicación de detención. Actos iniciales de investigación. Designación de abogado. ¿Cierto? Y mira qué me dice el inciso cuarto. El inciso cuarto. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se han dado cumplimiento a las disposiciones o que sus demás derechos no son respetados o que se le han dado medidas limitativas, requerimientos ilegales, miren, y se mandan ahora con un sistema de números apertus total, ¿sí o no? Abren la posibilidad de cuestionar vía tutela, pues hoy día pues en tutela se excluye prueba, ¿cierto?
Ya no sé qué más están cada día inventando que se puede hacer vía tutela de derechos, ¿cierto? Entonces le hablen el margen para hacer todo esto, ¿cierto? Se resolverá inmediatamente previa constatación de los defectos. El tema que nos ha chocado mucho en el Perú, ¿cuál es? Nos ha chocado mucho en el Perú es el tema de el manejo de la investigación. ¿Quién va a dirigir la investigación con el nuevo Código Procesal Penal? Es un golpe con el que no estábamos acostumbrados a lidiar. Todo lo que se ve con el Código de Procedimientos Penales, quien es el director de la investigación, es el juez. Incluso en estas últimas fórmulas que se han dado de la audiencia de sustentación de cargos, ¿cierto? De las nuevas formas mixtas que se tienen en la justicia, el juez sigue teniendo la dirección de la investigación. Por lo tanto, el juez puede dictar nulidades sin ningún problema. Claro, pero cuando eso traspolamos al Código Procesal Penal, como que ya allí vamos a colisionar con las facultades del juez de anular lo que la fiscalía hace. Yo sí creo que el juez puede hacer. Yo sí creo que el juez puede anular lo que el fiscal ha realizado, porque en ninguna parte de los artículos 149 al 154 se dice que únicamente el fiscal puede anular sus resoluciones. ¿Cierto? Claro, es obvio, está descontado. El fiscal superior le puede anular lo que ha hecho al fiscal provincial. ¿Cierto? El mismo fiscal provincial puede dejar sin efectos lo que él ha resuelto. O un emplazamiento, una nulidad o una actuación en su dirección de investigación. Lo puede hacer y puede aplicar el fiscal en investigación los artículos 149 y siguientes. Claro, porque son actos procesales. Todo lo que regula el artículo 149 al artículo 154 es actos procesales. Y los actos procesales, como todos sabemos, pueden estar contenidos o no en resoluciones. ¿Cierto? Porque hay actos procesales que son resoluciones, decretos, autos, sentencias. Hay actos procesales que son resoluciones, por ejemplo, disposiciones en el Ministerio Público son resoluciones también. ¿Cierto? Y miren lo que dice el 154. Dice, la nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependan de él. El juez precisará los actos dependientes que son anulados. Los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible. La declaración de nulidad conlleva a la regresión al momento en el que se generó. Sin embargo, la declaración de nulidad de la realización de esta investigación preparatoria no importa la reapertura de esta vez. ¿De qué me habla el 154? El 154 me habla de nulidades no solamente en el juicio. Me habla de nulidades no solamente en la etapa intermedia, sino el 154 me habla de nulidades de la etapa de investigación preparatoria. ¿Ves? Dice, nulidades durante la etapa de investigación preparatoria. Entonces, ¿quién dirige eso? El juez. ¿Quién puede declarar una nulidad? El juez. ¿Quién lo puede hacer? El fiscal. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la forma para que lo haga el juez? La forma uniforme, la forma inequívoca, la forma donde nadie lo cuestiona es a través de decisiones que van a ser realizadas por tutela de derechos. De lo contrario, vamos a meternos en un tema que tiene algún nivel de discrepancia. Y antes de que se me vaya la idea, me estaban preguntando sobre el tema de la notificación bajo puerta. Ahí está. ¿Cierto? Y el tema de la notificación bajo puerta también ha merecido una resolución del TC. En el expediente 656 del 2020, habeas corpus, Arequipa, reciente, fresquito, 656-2020, habeas corpus de Arequipa, el TC se pronunció, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Lo voy a leer de manera literal. Dijo, el demandante fue puesto en un estado de indefensión. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no se verificó el correcto acto de emplazamiento.
Sin embargo, precisa y dice, no existe nulidad si la irregularidad o vicio del acto realizado pueda causar un perjuicio que sea reparable de otro modo que con la declaración de ineficacia. De modo que el acto procesal puede no haberse realizado siguiendo los requisitos formales de la norma. Y sin embargo, surja efectos. ¿De acuerdo? O sea, se ha podido hacer sin cumplir con los estándares de la norma. Sin embargo, surte efectos. Y mira lo que concluye. Dice, siendo así, no debe declararse ineficaz en virtud de los principios que regulan todo el sistema anulatorio en materia procesal, como el principio de instrumentalidad de las formas o conservación de los actos procesales, por el cual el logro de la finalidad del acto procesal determina su ineficacia, ¿cierto? Siempre que las resoluciones generen afectación. Aplicándose el principio de proporcionalidad, solo las resoluciones que cumplan ese perfil pueden ser declaradas anuladas, no las resoluciones o irregularidades no invalidantes, las que no se deben sancionar con nulidad. Y acá hay una cosa bien simpática. ¿Y saben cómo se convalida todo esta notificación bajo puerta y todo lo que le hicieron? Y bueno, y la doctora Marilena Ledesma saca pues, su voto ahí, como siempre, ella poniéndole el ají correspondiente, y ella dice, el hecho de que el justiciable le haya presentado su recurso de agravio constitucional fuera del plazo establecido es de su absoluta responsabilidad. Por lo tanto, no puede fundarse una nulidad por un hecho propio. ¿De acuerdo? O sea, bacán. Le notificaron mal. Bacán. Le notificaron bajo puerta. Bacán. No hicieron la descripción como debería hacerse. Ya saben que la notificación bajo puerta es una notificación válida. Nada más se tiene que cumplir con las formalidades que establece la norma cuando no es un domicilio. Hay que tomar algunos datos, dejar un preaviso, regresar al día siguiente. Las formalidades que establece el Código Procesal Civil que ya estaban en desuso, pero en este caso se cuestionó eso, ¿cierto? Ya, perfecto. Hay muchos problemas respecto a esto. No se ha considerado como debiera el tema del preaviso, voy a regresar al día siguiente, número de medidor, suministro, fotos, fachada y todo lo demás. Ya, no se hizo, ¿cierto? Pero compadre, pelota. Y se le pasó el plazo. Y como se le pasó el plazo, anula la notificación. No, señor. Tú conociste. Tan es así que conociste que apelaste. Y se te pasó el plazo por un día. Y eso es muy distinto al vicio. Operó la convalidación. Miren qué bonito. Simpático este caso. O sea, estamos de acuerdo. Te notificaron mal. Estamos de acuerdo. Tu notificación fue hecha de una manera incorrecta. Tu notificación se hizo sin cumplir con las formalidades que establece el Código Procesal Civil de aplicación supletoria al Código Procesal Penal. No se te hizo el respectivo preaviso y todo lo demás. No se hizo. Muy bien. Espectacular. Fenómeno. Pero ¿sabes qué? Tú apelaste. No apelaste. Tú presentaste tu recurso de agravio constitucional. ¿Y sabes qué? Lo hiciste de manera extemporánea. Pero con eso que me demostraste, que sí te enteraste. Claro, cuando te denegamos por extemporáneo, aludes que esa notificación estaba mala. ¿Y por qué aludes que la notificación estaba mala? Porque hubieron vicios. Pero no es que yo puedo usar el tema de los vicios cuando no lo hice oportunamente. ¿Cuál fue el problema con este justiciable? Haber impugnado extemporáneamente. Porque al impugnar extemporáneamente, ¿qué demostró? Que sí tomó conocimiento, que sí la resolución surtió efectos. ¿Qué debió haber hecho? No impugnar y pedir que lo vuelvan a notificar por este tema de los vicios porque tomó conocimiento. Pero cuando impugnó, ¿qué dio a entender? Que sí se enteró del contenido de la resolución. Entonces el TC se lo desestimó. Pero lo bueno del TC es que habló del principio favor actions, habló del principio de instrumentalidad, de las formas,
de conservación de los actos procesales, ¿cierto? De la eficacia y la ineficacia, y nos dio toda una clase de lo que es no anules a menos que se den todas estas circunstancias. Si se da eso, anula. De lo contrario, no. Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Bastante interesante. Habían varias manitos levantadas. No me quiero saltar. Pregunta. Lo que me... Fernando. Doctor, buenas noches. ¿Qué Adelante. pasa si el destinatario de la notificación no está en su casa? Ya. No se lo puede ubicar. Sí. Lo que pasa es que eso normalmente ocurre. Normalmente yo no sé si está o no está. Yo no sé si está o se está escondiendo. Y para eso está el tema del preaviso. Te dejo un preaviso, voy a regresar mañana, por favor, espérame. Yo sé que hoy día has podido salir. Voy a regresar mañana a esta hora. Así que te rogaría me esperes para notificarte a ti. ¿Cierto? Aunque no lo crean, yo empecé en el Poder Judicial trabajando como, ¿cómo era? Mi cargo cuando empecé era técnico judicial 3, STA, o sea, algo así como un poquito más abajo que el mesa de partes, ¿cierto? Y en ese tiempo yo trabajaba en un juzgado de paz letrado que era en Chaclacayo y teníamos que ir a notificar. Y a notificar pues a lugares bien complicados, porque imagínate lo que es juzgado de paz letrado. En ese juzgado de paz letrado, pues yo había salido recién de la universidad y nos mandaban a notificar pues a la punta del cerro, porque Chaclacayo no es el parque de Chaclacayo y los alrededores. Ahí hay zonas bien complicadas, bien alejadas, que están limitando con Chosica, cruzando el río. Entonces ahí teníamos que ir equipados con tu respectivo cadena para los perros, porque el problema no eran las personas, eran los perros que andaban sueltos y eran perros, ¿no? Entonces era toda una travesía ir a notificar en esas condiciones, ¿cierto? Entonces ahí nosotros trabajábamos con eso. Yo llevaba mi goma y le decía, si no me dejas, te voy a tener que pegar todo esto en la puerta de tu casa. Así que mejor siempre, porque mira, después va a ser tu problema estar despegando todo esto, ¿cierto? Entonces me soltaban el perro. Doctor, Era todo, sí. una pregunta más. Si la dirección no existe, Se tiene que dejar constancia de ello. Que me he personado, la numeración es de esta, pasa a la otra. Y eso van a ver siempre, porque a veces le sacan hasta el número, le ponen otro. Son argucias que a veces las partes se valen para que no sean válidamente notificados y eso van a cuestionar pues después. Entonces, por eso es que es importante tomar el número de suministro, es importante tomar fotos a la fachada. Miren, en mis tiempos me hubiera gustado tener lo que hay hoy día, ¿cierto? Que es el MAP, que es la herramienta de Google con la que tú puedes bajar, chequear, mirar. ¿Cómo se llaman? Me ha ido de la mente. Así es, entonces yo, por ejemplo, hoy día, si fuera notificador, antes de ir a la dirección, pues primero miraría la fachada, chequearía todo, vería la calle, ¿cierto? Con lo cual ya cuando voy, pues voy respecto de algo que ya tengo geolocalizado, ¿cierto? Pero en esos tiempos que teníamos que trabajar con paloma mensajera. Hoy día ya las cosas, las condiciones han mejorado bastante. Hoy día ya tenemos notificaciones electrónicas, tenemos tema de casilla. Hoy es una maravilla todo eso, ¿cierto? Las notificaciones, y no se olviden de una cosa. Cuando la notificación es electrónica, ya hay pronunciamientos en el Poder Judicial que luego les voy a compartir, que no corre al día siguiente, sino al segundo día, el inicio del cómputo del plazo. ¿De acuerdo? Con lo cual ganas un día más, cuando la notificación es de ese tipo. Sí, otra pregunta me quería hacer, Fernando. sí, sí, doctor, en ese caso, ¿podría utilizar otro medio de notificación? Claro, como te digo, hay varias formas de notificar a una persona, pero no se olvide que
siempre el notificador tiene una amplia gama de posibilidades para trabajar en su notificación. ¿Qué es lo más fácil que están haciendo hoy día? Y no estoy criticando a nadie, y si alguien está acá escuchándome y se siente aludido, disculpen que no es con ustedes el tema, pero se ha puesto pues muy de moda devolver el 50% de las notificaciones. No se ubica el domicilio, dice que no conocen a la persona en el barrio, numeración ilegible, ¿cierto? Entonces, mientras no haya casilla, mientras no se notifica electrónicamente, mientras no hay un apersonamiento válido y no tengo la facilidad de notificar así, tengo que ir al domicilio. Entonces, cuando voy al domicilio a veces es complicado. Entonces, la ley del menor esfuerzo, ¿cuál es? Ante la primera dificultad, la combinación de que no se pudo notificar, de que no encontré el domicilio, ¿cierto? Y no me complico en buscarlo, y no me complico en encontrarlo, y no me complico en preguntar, en indagar en la zona, en decir dónde es. Entonces, hay una palabrita que resume todo esto y se llama mística, ¿cierto? Si tienes eso, vas a tratar de hacer todo lo posible porque se logre el objetivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, doctor Fernando, por su participación. Fernando Solano Leiva también había levantado la mano. Hay varios que... Doctor Fernando Solano Leiva, ¿puede hacer su pregunta, por favor? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. De igual forma, los presentes. Dos consultas, doctor. La primera, estamos hablando, por ejemplo, de una notificación no válida, pero mi consulta sería lo contrario. O sea, ¿cuándo una notificación es válida en todo caso? ¿Cuándo se valida una notificación? ¿O cuándo es válida? La segunda consulta sería, por ejemplo, en un proceso de alimentos. ¿Desde cuándo se computa la pensión de alimentos? ¿Desde la notificación válida o desde que el juez emite el autoadmisorio? Muchas gracias, doctor, por su pregunta. A ver, ¿qué es una notificación? Vamos a empezar definiendo qué es una notificación. Y no lo voy a definir yo. No lo voy a definir yo. Voy a recurrir al acuerdo plenario 5 del 2012. El artículo plenario, el artículo, creo que es el artículo, a ver, claro, el artículo 6, el punto 6 del acuerdo plenario 5/2012 de la Corte Suprema, ¿qué nos dice? Nos dice, cuando habla de fundamentos jurídicos, aspectos generales, nos da una definición que no está en el código, ¿cierto? No está en el código, pero ellos se han animado a darnos una definición. ¿Y qué nos han dicho? Para empezar, dicen algo que hacía falta que se diga. Dicen, los actos procesales son actos jurídicos. ¿De acuerdo? Y hablan de acto jurídico procesal. Porque un acto procesal es un acto jurídico. Los actos procesales son actos jurídicos. Y hablan, es un acto jurídico, dicen, realizado por las partes para constituir, desenvolver, modificar o resolver una relación procesal. Bonito, ¿no? Bonito, 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 bonito. Entonces, ¿ven? Hablan del acto jurídico. Y siguen hablando de impugnaciones, citaciones, notificaciones como ejemplos de actos jurídicos procesales. ¿Cierto? Y cuando hablan de la notificación, este acuerdo plenario dice algo que me encanta. Dice, en vez de notificación, debería haberse radicado esa palabra notificación, porque a veces la palabra notificación no se entiende. La palabra comunicación.
¿Por qué es una notificación? La notificación es una comunicación, es una forma de comunicación. ¿O no? Estás notificado. A veces así me decía mi suegra, estás notificado, ¿no? Entonces, ya es una forma de comunicación. Entonces, ¿qué dice el acuerdo plenario? Dice, la notificación es un acto procesal. Un acto jurídico procesal. ¿Qué más? ¿Que consiste en qué? En la comunicación a uno de los sujetos procesales de las resoluciones que se emiten en el proceso. Esa es la notificación. La notificación tiene que ver con qué? Con procesado. ¿Tiene que ver con qué? Con actor civil. Tiene que ver con sujetos procesales. Y después dice que la citación tiene que ver con qué? Con hacer comparecer a las víctimas, testigos, peritos, intérpretes, depositarios y otros que correspondan para llevar a cabo actuaciones procesales. Ya. Esta es la diferencia entre notificación y comunicación. Pero vamos. Si te dan por válidamente notificado, ¿qué es lo que se te puede generar? Pasó tu plazo. Si te dan por válidamente notificado y eres sujeto procesal y te han dado por válidamente notificado, te han comunicado de manera válida algo, corrieron plazos y términos. Por ejemplo, para pericias, para contestaciones, para etapa intermedia. Cuando te notifican con la acusación de conformidad con el artículo 350, tú tienes únicamente 10 días. ¿10 días para qué? Tienes 10 días para hacer todo. Plantear excepciones, deducir nulidades, ofrecer medios probatorios, todo lo que se hace en etapa intermedia, tú tienes 10 días para hacerlo conforme al artículo 350 desde que estás en un emplazamiento válido con la acusación. ¿Ven? Entonces, díganme si no es relevante para una parte esa notificación. Porque desde ahí te cuentan los 10 días. Señor, te hemos notificado válidamente, te hemos comunicado válidamente esta resolución, te hemos comunicado válidamente esta acusación y te hemos dado a partir de ese momento que es válida la notificación, 10 días. Y en esos 10 días tú, señor, tienes todo este abanico de posibilidades que hacer. Doctor, y si yo no lo hago en el 10º día, estás fuera de plazo, fuera de término. Y como estás fuera de término, el término final pasó temporáneo. Claro, vas a seguramente encontrar algún criterio por ahí que habla de defensa eficaz, pero, ya está, corrió el plazo. Entonces ese es el gran problema cuando eres sujeto procesal y te notifican válidamente. A partir de ahí corrió el plazo. Y a partir de allí se te generó el término inicial. Y va a empezar a correr el plazo hasta llegar al término final. Y ahí perdiste la oportunidad si no lo hiciste. Sin embargo, ¿qué es lo que te puede pasar si eres víctima, si eres agraviado, testigo, perito, intérprete, depositario? Te están notificando simplemente ¿para qué? Para que concurras a una actuación y garantices la regular marcha del proceso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si estás en esa situación? Que te ordenen una conducción compulsiva. O sea, ese señor lo hemos notificado válidamente y pues no quiere colaborar. Lo hemos notificado válidamente y no se presenta. Lo hemos notificado válidamente y no concurre. Entonces, ¿ahí qué toca hacer? Ahí lo que toca hacer es sencillamente disponer una conducción compulsiva. Y ustedes saben que el fiscal también tiene, en el artículo 66, si mal no recuerdo, el artículo 66, el fiscal también tiene poder coercitivo. Miren. Y miren lo que dice el 66, ¿ah? Sigue con lo que yo le estoy diciendo. En caso de inconcurrencia a una citación, no habla de notificación, sino citación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de sujeto procesal, sino estamos hablando de testigos, estamos hablando de víctimas, de intérpretes. Dice, en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada. ¿Ves? Mire qué importante. Que se haya hecho el debido emplazamiento. El Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional. Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, ¿cierto?
el fiscal dispondrá el levantamiento bajo responsabilidad. Bien, ese es el efecto. Y el fiscal también tiene poder coercitivo con el nuevo Código Procesal Penal. Pero un poder coercitivo discutible desde el punto de vista del título preliminar, que dice que la coerción solamente corresponde al juez. Si tú te vas al artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal, las medidas que limitan derechos fundamentales solo pueden dictarse por autoridad judicial. Y estoy convencido de que una conducción compulsiva es una limitación de un derecho fundamental. Sin duda. No creo que una conducción compulsiva no sea una limitación a un derecho fundamental. Más aún cuando te pueden dar hasta 24 horas. ¿Cierto? Imagínate que te capturen un feriado. Vas a descansar bastante tiempo allí hasta que se lleve a cabo la diligencia. Entonces, eso es una afectación a un derecho fundamental, una limitación, sin duda. Y el título preliminar dice que eso solo le toca al juez. Sin embargo, el 66 le autoriza al fiscal a hacerlo. ¿Ven? Pero ¿qué requiere siempre? Para no salirme del tema. ¿Qué requiere siempre? Requiere siempre una debida notificación. Requiere siempre un debido desplazamiento. ¿Ven? Por eso es que el acuerdo plenario dice que son actos procesales distintos. Un acto procesal es la notificación y otro acto procesal es la citación. Son dos actos procesales distintos. ¿De acuerdo? Sin embargo, miren, ¿qué dice? ¿Qué dice este acuerdo plenario? Y lo voy a leer para con esto aclararles varias dudas, porque este acuerdo plenario ha pretendido, no lo ha logrado creo yo, pero ha pretendido por lo menos dilucidar algunos aspectos que en este momento me están cuestionando y me lo están preguntando. Dice, el sistema del Código Procesal Penal del Decreto Legislativo 957 es acusatorio, contradictorio, predominantemente oral. Y miren lo que dice lo que siempre la Suprema ha dicho, pero nadie le escucha a la Suprema, siempre escuchan a los docentes que acaban de llegar de Estados Unidos. ¿Qué dice la Suprema? Dice, es de origen europeo continental. Así, literal. El sistema procesal penal del Decreto Legislativo 957 es de origen europeo continental. Por lo que, al igual que en el Código de Procedimientos Penales del 40, el órgano judicial debe proveer justicia y obtener la verdad. Qué maravilla realmente. Y así como hacen los acuerdos plenarios resolvieran, ¿cierto? Debe obtener la verdad, basándose en un equilibrio entre garantías y eficiencia. ¿De acuerdo? Dice cuáles son las etapas. Dicen que la primera etapa es una etapa de búsqueda de información, ¿cierto? Dice que la primera etapa está a cargo del fiscal y como lo disponen los artículos 60, 65 y 322 del Código Procesal Penal, es su responsabilidad que esta etapa se lleve a cabo eficazmente. Por lo tanto, miren lo que dice el acuerdo plenario, todo lo que es notificaciones durante la etapa de investigación, que es una etapa de búsqueda dirigida por el fiscal, está a cargo del fiscal. Todos los actos de comunicación en esa etapa están a cargo del fiscal. Y mire lo que dice, el fiscal debe notificar el secreto de investigación, el archivo de denuncia, la formalización de la investigación preparatoria, las citaciones al agraviado, además personas, exigir informaciones, sistema de números apertus, entre otras. Y delegar a la policía para que también realice citaciones. Y acá, más o menos tímidamente dice algo sobre lo que hemos venido hablando de las unidades. Dice, la actividad fiscal es controlada a voluntad de las partes. ¿Controlada por quién? Por el juez. ¿Cierto? Y dice, en la etapa intermedia, quien va a realizar todas las citaciones es el Poder Judicial y en el juzgamiento
también el Poder Judicial. Obviamente, el acuerdo plenario se basa en que todo en el juicio oral, la citación de testigos y peritos es de cargo del juez. Sin embargo, acá le pone un parche y dice, si bien es cierto en el juicio, yo como juez notifico, si bien es cierto en el juicio, yo como juez me encargo de hacer la notificación en las citaciones, dice, será obligación del Ministerio Público y los demás sujetos procesales, la palabrita, coadyuvar. Coadyuvar. O sea, yo PJ notifico, pero tú coadyuvas. Tú coadyuvas. ¿En qué? Tú coadyuvas en la localización, comparación de los testigos que se han propuesto. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo notifico porque tengo el recurso, yo notifico porque tengo la central de notificaciones, yo notifico porque tengo ese presupuesto para hacerlo, pero tú coadyuvas. Tú me facilitas los datos que yo necesito, la ubicación, la localización, para que se pueda cumplir el fin propuesto. ¿Y esto por qué salió? ¿Esto por qué salió? Porque hubo una corriente bien fuerte en algún momento que decía, en la etapa del juicio, las partes traen a sus testigos, a sus peritos, al agraviado, al testigo. Y si no lo traen, es vuestro problema. ¿Se entiende? Porque estamos en un modelo adversarial. El mismo creador de que nuestro código es del common law, ¿cierto? Estamos en un modelo adversarial en el cual, ¿cierto? Cada uno trae sus testigos y sus peritos. Por eso es que el código hoy día ya nos está hablando, pues, de que esto es algo que lo tiene que hacer el juez. El acuerdo plenario ratifica que lo tiene que hacer el juez, pero sí le pone a las partes la obligación de coadyuvar. Y dice, la citación de los testigos y peritos se llevará a cabo por el personal a cargo del Poder Judicial. El auxiliar judicial adoptará todas las acciones pertinentes para efectuar notificaciones ordenadas y se encuentra en el lugar adecuado. Igualmente está obligado a realizar las coordinaciones con las demás partes. ¿Cierto? Todos. Hay una cosa que recién nos hemos dado cuenta años después, que los testigos y peritos deben ser citados únicamente a la sesión donde van a intervenir. Porque era un absurdo, pues, el primer día del juicio se les hacía venir, el segundo día del juicio también, el tercer día también, y nunca declaraban en esos días, ¿cierto? Entonces era absolutamente previsible saber cuándo se va a realizar la declaración para únicamente hacerle venir en esa ocasión. Muy bien. Hasta acá preguntas. Ahí veo una. Una notificación ante un joven con biotipo de adulto. Recepciona y firma por un familiar, pero este joven tenía 18 años con 9 meses. ¿Es válida la notificación personal a un menor de edad por su biotipo? Interesante. Lo que pasa es que un notificador no le puede obligar a una persona a identificarse. La persona no se puede identificar si es que no desea. Yo le puedo decir, recibe, pon tu nombre y firma, ¿cierto? Pero lo ideal es decirle, a ver, permítame su DNI para consignar su número de DNI. La pregunta es, ¿y si no me lo quiere dar? ¿Qué facultad tiene el notificador para exigirle su número de DNI? Se lo pregunta, se lo da, consigna. Pero ¿qué tal si le da un DNI que no es el de él? ¿Qué tal si le dio un nombre inexacto o inequívoco? La única forma que le sugiero poner acá es decir, la persona que refirió llamarse así y refirió tener este número de DNI, no verificándose en este momento ningún documento de identidad. Tú te curas en salud. Tú pones que la persona ha dicho que se llama así. ¿Cierto? Porque de lo contrario,
Los tipos de notificaciones son, ya les he dicho, la notificación, las citaciones. Las notificaciones van a ser a todo lo que son sujetos procesales. Las citaciones van a ser a los que no son sujetos procesales. La forma de hacerse va a ser personal. La forma de hacerse va a ser lo que vamos a ver en unos minutos, que es la forma, que es la que hoy día se está empleando más, sobre todo por esos tiempos, es la forma electrónica. ¿De acuerdo? Cuando la policía notifica, si tiene obligación de identificar la recepción de la misma, es que la policía es distinto, pues. Porque el policía sí te puede pedir documentación. Y ahí tú tienes que identificarte. No porque sea un control de identidad, pero de todas maneras, que yo le vea al policía que me diga, se negó a identificarse, a darme su domicilio, en el domicilio, a darme su DNI, como que el tema se vuelve un poquito más cuestionable. Pero antes de que se me vaya, se me pierda este tema, no quiero dejar de mencionarlo. No lo quiero dejar de mencionar. Este reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones entre autoridades en la actuación fiscal. Este reglamento se los voy a también proporcionar, porque si nosotros queremos tener un conocimiento acabado de todo este tema de las notificaciones, es importante que recordemos esto y que le demos una leidita a este reglamento. Miren, la citación a juicio de testigos y peritos no corresponde, no compete a los fiscales. Miren, literal. La citación de testigos y peritos no es una actuación procesal que competa al fiscal. Los fiscales pueden citar a las víctimas, testigos, peritos, intérpretes, pero en la etapa de investigación, no en el juicio. ¿De acuerdo? Todas las citaciones, todos los actos de comunicación en la etapa de investigación toca hacer al fiscal, pero esto no le corresponde hacer en juicio. Corresponde a 4. Acuerdo plenario, literal lo que voy a leer, esto es literal. Corresponde al juzgado unipersonal o colegiado citar a los testigos y peritos. ¿De acuerdo? Creo que con esto ya el acuerdo plenario deja zanjado esto que se había vuelto una costumbre en algunos juzgados unipersonales y colegiados, que era decir, a las partes traigan sus testigos. Y si no traen, se tiene por desistido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una cosa es ver una película de litigación oral en la cual toditos vienen de la mano del fiscal porque todos tienen sed de justicia y quieren contribuir con el Ministerio Público para que se realice un juicio con todos los elementos, ¿cierto? Y otro es el principio de realidad. Cuando estamos en la vida real, lo que tenemos son personas que se quieren evitar problemas. Cuanto menos me complico, vivo mejor. ¿De acuerdo? Con lo cual tú has podido ser testigo, tú has podido tener alguna información relevante y te citan para el juicio, pero no te vas a complicar. Sin embargo, si te llega una notificación judicial a tu casa y ahí hay un apercibimiento concreto que dice de conducción compulsiva, como que lo vas a reevaluar y lo vas a pensar 2 veces antes de dejar de asistir. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de acá ya, esto ha agilizado la presencia de las partes. Porque yo como fiscal puedo coordinar, sin duda. Yo como fiscal me puedo comunicar con el agraviado, con el testigo, con el perito. Sí. Pero si a eso me suman una notificación cursada por el Poder Judicial, como que hay más fuerza y la posibilidad que concurran es mayor. ¿De acuerdo? Entonces eso no debemos olvidarnos. A ver, antes de... Quiero a Walter Eduardo, quiero responderle lo que me está preguntando en la misma posibilidad, siempre digo eso.
¿Cómo se entiende en el proceso inmediato cuando en el artículo 448, proceso inmediato, cuando en el artículo 448, ya sé por dónde vas, hasta que saltó la liebre. 448, inciso 2, prescribe que las partes son responsables de convocar a sus órganos de prueba garantizando su presencia en la audiencia. ¿Cierto? Lo que pasa es que el proceso inmediato tenía una modificación que se hizo donde casi todo lo de ese proceso inmediato y sus estipulaciones, doctor, ha quedado sin efecto con el acuerdo plenario sobre proceso inmediato. Porque recuerda tú, la versión inicial del proceso inmediato, ¿cuál era? La versión inicial del proceso inmediato era, miren toda la maravilla que decía la modificación del proceso inmediato. O sea, increíble, el proceso inmediato estaba bonito, estaba quieto, pero tenía que salir el decreto legislativo que lo modifica, tenía que darse esa modificación, perdonen la expresión que voy a usar, esa modificación absolutamente copiada de otra legislación, del proceso inmediato, una legislación que seguramente la hemos copiado hasta con una buena intención, tal vez, de pensar que en el Perú eso podía funcionar, pero ¿cuál era la idea de ese proceso inmediato con su modificatoria? Primero se decía, en los casos de flagrancia, en los casos de confesión sincera, en los casos de prueba relevante, en los casos de conducción en estado de ebriedad y en los casos de omisión a la asistencia familiar, ¿cierto? La incoación del proceso inmediato es obligatoria. Y es más, se decía que es una obligatoria y se tiene que hacer bajo responsabilidad funcional del fiscal. Obligatoria y bajo responsabilidad funcional. Y ahí no terminaba. Miren todo, o sea, ¿cómo es cuando copian una modificatoria? Porque eso que tú dices del 448, inciso 2, que las partes son responsables de convocar sus órganos, no está en la versión original. Porque si tú revisas la versión original del 448, inciso segundo, y acá tengo felizmente dos códigos, tengo un código con la versión inicial del 448 que tú mencionas, dos, miren, la versión inicial del 448 dice otra cosa, cuando habla del proceso inmediato. Miren, dice, el fiscal procederá a formular la acusación al juez competente para que dicte cumulativamente el acto de enjuiciamiento y citación a juicio. En la modificación es que le ponen todo eso. Y después dicen, primero, es obligatoria la incubación del proceso inmediato en estos supuestos, bajo responsabilidad funcional. ¿Qué otra barbaridad dicen? Dicen, el juicio se realizará, ¿cierto?, en una sola audiencia. Y en esa audiencia serán las partes los que tendrán la obligación de convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. Vamos, ¿cómo se empezó a resolver el tema del proceso inmediato? Incoabas proceso inmediato de manera obligatoria, 72 horas ya estabas en control de acusación, pasabas a juicio de proceso inmediato, y cuando pasabas a juicio en proceso inmediato, tenías que llegar, que era una sola audiencia, hasta que termine, por única vez, ¿cierto?, y con todos tus órganos de prueba. ¿Y qué pasaba si no llevabas tu órgano de prueba? Te daban por desistido. Y se resolvía con lo que hay. ¿De acuerdo? Eso era la versión modificada. Respecto de todo esto, no tengo tiempo para leerlo con ustedes, pero te lo dejo como tarea, Walter Eduardo. El proceso inmediato que dijo, el acuerdo plenario que dijo, todo eso fue un chiste. Primero, el proceso inmediato ya no es obligatorio. Segundo, no solo el proceso inmediato no es obligatorio, sino únicamente procede para casos que no son graves. Únicamente procede para casos
que son de flagrancia propiamente dicha, de flagrancia directa, no para cuasi flagrancia, no para presunción de flagrancia. No procede para casos complejos. No procede para casos en los cuales existan penas elevadas. ¿Cierto? Y utilizan una palabrita que es, ¿cierto? Razonabilidad en cuanto a las sesiones. Y el acuerdo plenario que dice que corresponde al Poder Judicial notificar. O sea, en otras palabras, te lo voy a resumir, Walter Eduardo. De la modificación del proceso inmediato, te lo voy a resumir así. Después del acuerdo plenario, ¿sabes qué quedó? Nada. Si quieres saber cuál es el estado actual del proceso inmediato, lee la versión anterior al decreto legislativo. Así ha quedado, como estaba antes, tal y cual. Con un añadido. Conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar. Entonces, todo eso que me dices, Walter Eduardo, que tiene que ver con todo lo que me estás ahí manifestando, de la obligación de que las partes convoquen, ya el acuerdo me había dicho que no, tiene que hacerlo el Poder Judicial. Y mira, y en ese mismo sentido, te voy a leer el 355. El 355. ¿Qué dice el artículo 355? Cuando te habla de juicio. El 355, 5. Dice, será obligación del Ministerio Público y los demás sujetos procesales, ¿cuál es la palabrita? Coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos que se hayan propuesto. Coadyuvar, ¿qué cosa es según la Real Academia de la Lengua? Coadyuvar es colaborar, asistir, ayudar para un fin. Con lo cual, el 448 tienes que leerlo con el 355, apartado 5. Coadyuvar. Dice, 349, el fiscal en su caso ofrecerá medios de prueba para su actuación en la audiencia y dirá los puntos sobre los que tienen que declarar. El acusado también ofrecerá pruebas, ¿cierto? Entonces, y con esto termino, porque ha sido una sesión bastante larga, no hemos parado, hemos hecho una sesión sin ningún intermedio y ya termino con esto. Les pido las disculpas por haberme extendido sin darles derecho a intermedio. Miren, el Ministerio Público y las demás partes procesales no es que deben citar a los testigos y a los peritos, sino únicamente coadyuvar con ese propósito. Y es el órgano judicial el que hace el juicio. Capta información, expide resoluciones y es a su vez la administrativa que es la que se tiene que encargar del tema de las notificaciones. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Que todo este tema de notificaciones ya ha quedado clarificado con ese acuerdo plenario que le acabo de mencionar. Finalmente, les debo decir que todas las decisiones que he mencionado, todas las resoluciones que he mencionado, el acuerdo plenario que he trabajado, las resoluciones que estoy mencionando, todas las dos sentencias de habeas corpus, las dos sentencias de amparo de las que he hablado, se las estoy enviando a acá y el reglamento también de notificaciones para que ustedes puedan hacer lo suyo, que es darle una leída a todo esto para que tengan un panorama global de toda esta problemática que tiene que ver con las notificaciones en el Código Procesal Penal, que como les he dicho, es la misma idea que para civil. ¿Por qué? Que se aplica supletoriamente. Donde hay mejor regulación es en el Código Procesal Civil. Por lo tanto, si quieren leer
más y profundizar sobre este tema, no lo van a encontrar en los manuales de proceso penal, sino más bien en los manuales de proceso civil, que es donde deben acudir para profundizar en todo este tipo de cosas. Lo que yo he tratado de hacer acá es simplemente mencionarles los matices penales que no lo van a encontrar profundizando en temas civiles. De lo que hemos hablado en toda esta sesión ha sido de los matices penales, de los matices propios del trabajo penal. ¿Por qué? Porque en la vía penal hay algunas cosas que todavía están en la nebulosa respecto a notificaciones. Los que acá quieren ser asistentes a nivel civil, la cosa está muchísimo más clara en civil. El Código Procesal Civil tiene una regulación completamente técnica en ese tema. La Suprema se ha pronunciado en más de una ocasión y creo que en materia de notificaciones, en materia civil ya no hay nada por decir, ¿ya? Lo que sí no pasa en materia penal. Por eso es que me he enfocado un poquito más en eso. Bueno, les agradezco su presencia, su participación. Yo he tenido hoy día una sesión que ha tenido picos de 90 y tantas personas, y una sesión con 90 y tantas personas en vísperas de Navidad es realmente algo que lo voy a recordar siempre, ¿cierto? Yo pensé que íbamos a hablar Ángelo y yo solamente, pero bueno, hemos tenido una convocatoria y una acogida interesante, así que estamos viéndonos el próximo año, seguramente. Felices fiestas y bueno, los mejores deseos de mi parte. Doctor, disculpe, ¿podríamos hacer que el doctor Gilberto Antonio haga su última pregunta? Desde hace rato viene levantando la mano, no sé si se podría responder su pregunta. Por doctor. Supuesto que sí. ¿Quién es el que no le ha dado pase al doctor? Ajá. Adelante, El doctor doctor. Gilberto Antonio, por favor, podría encender su micrófono y hacer la pregunta. Sí, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Adelante, por favor. Qué pena que no le hayan dado la palabra. Sí, pero espero que la pueda sintetizar. A ver, lo que yo quería saber era las partes de una notificación. ¿Es lo mismo que el contenido que debe tener una notificación? Allá, vamos. Cuando se hace una notificación, yo lo que tengo que cumplir siempre es con adjuntar lo que voy a comunicar. ¿De acuerdo? Lo que voy a comunicar. ¿Bien? Siempre se tiene que adjuntar lo que se va a comunicar. No es que el notificador hace un resumen de lo que va a comunicar, en absoluto. Se comunica la disposición, se comunica la resolución y se adjunta la misma. ¿De acuerdo? Correcto. Eso es la formalidad que debe cumplir una notificación. Y claro, a quién va dirigida, es importante que se corrija ahí hasta 2 veces, una vuelta a revisar y de nuevo hasta que quede bien el nombre y la dirección, que es fundamental. ¿Quién es ese sujeto procesal? Si es el Ministerio Público, si es la Procuraduría, si es una casilla electrónica, si es precisar bien la dirección. Y doctor, lo más importante en una notificación, creo que además de a quién va dirigida, además de adjuntar lo que se va a comunicar, además de prever que esto se tramite oportunamente, es el tema de las fechas. ¿Por qué? Porque la notificación es un acto absolutamente formal. Y esa parte es la que se tiene que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? El tema de las fechas. ¿De doctor? Bien, doctor, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Así que, felicidades y nos estamos viendo. Saludos a todos. Gracias a todos. Felicidades. Profe. Muchas gracias. Cuídase. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Igualmente, un abrazo. Cuídense mucho. Saludos. Muchas gracias, estimado doctor. Feliz Navidad, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.